Querido lector, te doy la bienvenida a Contra todo pronóstico, la historia de Nelson Mandela, un recorrido por la vida de un hombre que transformó no solo a su país, Sudáfrica, sino también al mundo entero. Este libro es mucho más que una simple biografía. Es una exploración profunda del coraje, la resistencia y la fe en la humanidad. A través de estas páginas, no solo conocerás los hechos que marcaron la vida de Nelson Mandela, sino también los valores que lo guiaron y lo convirtieron en un líder mundial sin igual. Al adentrarte en la historia de Mandela, te invito a reflexionar sobre el poder del perdón, la importancia del diálogo y la necesidad de luchar por la justicia, incluso en las circunstancias más difíciles. La vida de Mandela nos enseña que el cambio verdadero no ocurre de la noche a la mañana, ni mediante la confrontación violenta, sino a través de una voluntad firme, un liderazgo sabio y, sobre todo, una profunda compasión por los demás. En un mundo donde a menudo parece que las divisiones se profundizan y los conflictos se vuelven inevitables, la historia de Mandela es un recordatorio de que, incluso en los momentos más oscuros, hay esperanza. Mandela nos mostró que no importa cuán insuperables parezcan los obstáculos, siempre hay un camino hacia la reconciliación y la paz. Su vida fue un testimonio de la capacidad humana para superar la adversidad, y este libro busca capturar la esencia de ese viaje. Al leer sobre su juventud, su lucha contra el apartheid, sus años en prisión, y finalmente su liderazgo en la construcción de una Sudáfrica libre, mi esperanza es que encuentres en estas páginas una fuente de inspiración. Mandela no fue un ser perfecto ni inmune a las dudas y dificultades, pero su humanidad es precisamente lo que lo hace tan poderoso. Nos enseña que todos podemos ser agentes de cambio, que todos podemos elegir la justicia sobre la venganza, la paz sobre el conflicto, y la unidad sobre la división. Este libro está escrito para ti, con el propósito de que no solo te acerques a la vida de Mandela, sino que también veas en su ejemplo un espejo de tus propios desafíos y sueños. Su historia es una invitación a preguntarnos, ¿qué podemos hacer nosotros, en nuestras propias vidas, para contribuir a un mundo más justo y pacífico? Gracias por acompañarme en este viaje. Espero que, al cerrar este libro, sientas que la historia de Nelson Mandela te ha tocado de alguna manera, y que su legado inspire tus propios pasos hacia la construcción de un futuro mejor. La historia de Nelson Mandela es una historia de resistencia, esperanza y transformación. Es la historia de un hombre que, contra todo pronóstico, desafió un sistema diseñado para deshumanizar y oprimir a millones, y que, a través de una voluntad inquebrantable y una fe profunda en la dignidad humana, condujo a su país desde la oscuridad del apartheid hacia la luz de la libertad y la reconciliación. Pero más allá de los hitos históricos, la vida de Mandela representa algo mucho más profundo, el poder del espíritu humano para superar la adversidad y encontrar en el perdón una forma de sanar las heridas más profundas. Mandela no fue un líder común. Su lucha no fue solo una batalla política, sino también una lucha moral, guiada por principios que desafiaban las normas del poder y el odio. En un mundo lleno de violencia y divisiones, él optó por el diálogo y la unidad. En lugar de buscar la revancha, eligió el perdón. Y en lugar de perpetuar el ciclo de opresión, construyó un camino hacia la reconciliación que serviría de ejemplo para generaciones futuras. Este libro, contra todo pronóstico, la historia de Nelson Mandela, pretende ir más allá de los hechos que llenan las páginas de los libros de historia. Busca capturar la esencia de un hombre que, desde una aldea rural en Sudáfrica, se levantó para cambiar el curso de una nación y dejar un legado mundial de paz y justicia. Cada capítulo narra una faceta de su vida, su juventud,
marcada por la lucha contra la injusticia. Sus años en prisión, donde, lejos de ser derrotado, emergió como un líder aún más fuerte. Y su transformación de prisionero a presidente, guiando a Sudáfrica hacia su renacimiento como una democracia multirracial. En estas páginas, no solo conoceremos al Mandela activista y político, sino también al Mandela ser humano, el hombre que enfrentó momentos de duda y dolor, pero que siempre encontró la fuerza para seguir adelante. Nos adentraremos en su vida privada, sus sacrificios personales, y los principios que lo guiaron incluso en los momentos más oscuros. A través de sus palabras, acciones y decisiones, Mandela nos enseña que la verdadera grandeza no se mide por la cantidad de poder que se posee, sino por la capacidad de transformar ese poder en servicio a los demás. Este libro también es un recordatorio de que, aunque Mandela fue una figura excepcional, su lucha es un reflejo de las luchas colectivas de muchos otros. Los millones de sudafricanos que se unieron a la resistencia, las personas de todo el mundo que exigieron el fin del apartheid, y aquellos que, en silencio, contribuyeron al cambio. La historia de Mandela es también su historia, y su legado es un testimonio de lo que la humanidad puede lograr cuando se une en la búsqueda de la justicia y la igualdad. Nelson Mandela no solo transformó su país, cambió la forma en que el mundo entiende el poder, el perdón y la reconciliación. Su legado sigue vivo, no solo en las instituciones que ayudó a construir, sino en cada acto de paz y justicia que inspira en todo el mundo. Este libro es un tributo a esa vida extraordinaria, una invitación a conocer de cerca al hombre que, contra todo pronóstico, se convirtió en un faro de esperanza para la humanidad. Es un viaje a través de la historia de un país, de un movimiento y de un líder cuyo mensaje perdura, el de que la paz, la justicia y la dignidad humana no solo son posibles, sino inevitables, si estamos dispuestos a luchar por ellas. Bienvenidos a la historia de Nelson Mandela, un hombre cuyo legado nos recuerda que, ante la adversidad más extrema, el espíritu humano siempre puede prevalecer. Capítulo 1. Los primeros pasos hacia la libertad. La juventud de Mandela. La historia de Nelson Mandela comienza en un rincón remoto de Sudáfrica, en un tiempo marcado por profundas divisiones raciales y una sociedad rígidamente estratificada. Mandela nació en una región rural del país, donde las tradiciones y las costumbres tribales definían gran parte de la vida cotidiana. El joven Nelson, entonces llamado Rolihlahla, creció en una aldea llamada Mbeso, en el corazón del clan Tembu. Su ascendencia le confería un cierto estatus dentro de su comunidad, ya que pertenecía a una familia real, pero este linaje no significaba riqueza ni privilegios materiales. En cambio, fue su educación temprana, combinada con las enseñanzas orales de sus mayores, lo que comenzó a moldear su entendimiento del mundo y sus futuros ideales. En su infancia, Mandela estuvo rodeado de un fuerte sentido de comunidad. Las historias de lucha y resistencia, transmitidas por su abuelo y otros ancianos, despertaron en él un sentido de justicia y responsabilidad. Desde pequeño, Mandela fue testigo de las injusticias cotidianas que afectaban a su pueblo bajo el régimen colonialista blanco, aunque en ese momento aún no comprendía completamente la magnitud del sistema que oprimía a la mayoría negra en su país. El impacto de su educación formal llegó cuando Mandela fue enviado a la escuela local, donde adoptó el nombre Nelson, impuesto por un maestro en la tradición colonial de asignar nombres europeos a los niños africanos. Este pequeño cambio de nombre simboliza un aspecto central de su juventud, el conflicto entre su herencia africana y las influencias externas que buscaban moldear su identidad. La escuela y más tarde su educación superior en instituciones como Fort Hare,
una universidad de élite para africanos, lo expusieron a nuevas ideas y a un mundo más amplio. Fue en estos años donde Mandela comenzó a desarrollar una visión crítica del sistema que oprimía a su gente. En Fort Hare, Mandela se encontró con otras mentes brillantes, jóvenes que también estaban comenzando a despertar políticamente. Aquí, por primera vez, fue testigo de la posibilidad de desafiar el status quo, participando en una protesta estudiantil que resultaría en su expulsión temporal. Este incidente fue un indicio temprano del coraje de Mandela y su disposición para enfrentar la injusticia, incluso a costa de su propia educación. La vida de Mandela cambió drásticamente cuando decidió mudarse a Johannesburgo, la vibrante ciudad que representaba las oportunidades y los desafíos de una Sudáfrica moderna. En Johannesburgo, Mandela experimentó de primera mano las tensiones entre las distintas razas y clases, enfrentando el apartheid en su forma más explícita. A pesar de sus humildes comienzos en la ciudad, donde trabajó en una mina y luego como asistente legal, Mandela comenzó a involucrarse cada vez más en la política y la lucha por los derechos civiles. Fue en estos años donde se produjo un despertar político crucial para Mandela. Influenciado por intelectuales africanos, así como por activistas internacionales que luchaban contra el colonialismo en otras partes del continente y el mundo, Mandela se unió al Congreso Nacional Africano ANC. Esta organización, que inicialmente abogaba por la defensa de los derechos de los africanos a través de medios pacíficos, se convertiría en el vehículo principal para la lucha contra el apartheid. Para Mandela, el ANC representaba un espacio donde podía canalizar su creciente frustración y sus esperanzas de justicia en un movimiento colectivo. Sin embargo, lo que separaba a Mandela de otros activistas jóvenes de la época era su enfoque en el liderazgo. Desde temprana edad, Mandela entendió que el liderazgo no se trataba solo de palabras o gestos simbólicos, sino de acciones concretas y sacrificios. En las reuniones clandestinas, mientras discutían las estrategias para resistir la opresión del gobierno blanco, Mandela se distinguió por su capacidad para unir a las personas y mantener el enfoque en objetivos a largo plazo, a pesar de los obstáculos inmediatos. Durante este tiempo, Mandela también fue moldeado por sus relaciones personales. Su primer matrimonio con Evelyn Massey fue una etapa de su vida en la que equilibraba sus responsabilidades familiares con su compromiso creciente hacia la causa política. Aunque este matrimonio no sobrevivió a las presiones de su activismo, marcó un periodo en el que Mandela luchaba por encontrar un equilibrio entre sus aspiraciones políticas y las demandas de su vida privada. Los años de juventud de Mandela también estuvieron marcados por su descubrimiento del poder de la ley. Trabajando como asistente legal en un bufete de abogados de Johannesburgo, Mandela comenzó a darse cuenta de que la ley, aunque injustamente aplicada en Sudáfrica, podía ser una herramienta poderosa para el cambio. Este periodo fue crucial para su formación intelectual y profesional, ya que decidió estudiar Derecho, una decisión que no solo ampliaría su capacidad de comprender el sistema legal que oprimía a los negros, sino también de utilizarlo en su contra. Nelson Mandela, en estos primeros años, se enfrentaba a dos mundos, el de su herencia africana, rica en cultura y tradición, y el de la realidad opresiva de una Sudáfrica controlada por una minoría blanca que negaba sistemáticamente los derechos de la mayoría negra. Esta tensión sería el motor que impulsaría su compromiso de por vida con la lucha por la libertad y la igualdad. Estos primeros pasos hacia la libertad no fueron fáciles ni rápidos, pero cimentaron las bases de lo que vendría. Mandela no solo estaba aprendiendo a resistir, sino también a liderar. En este periodo,
desarrolló su creencia inquebrantable en la igualdad racial y su convicción de que la libertad no podía ser negociada, sino exigida y conquistada. La historia de Mandela, aunque aún en su fase inicial, ya estaba marcada por su voluntad de desafiar las probabilidades y buscar un futuro más justo, incluso cuando parecía imposible. Con cada experiencia, desde su infancia en Veso hasta sus años en Johannesburgo, Mandela comenzó a forjar su identidad como un líder que no solo lucharía contra la opresión, sino que también representaría una visión de esperanza y unidad para toda Sudáfrica. Capítulo 2. El camino de la resistencia, luchando contra el apartheid. A medida que Nelson Mandela fue adentrándose en la política sudafricana, el sistema del apartheid se consolidaba como una de las formas más brutales y deshumanizantes de opresión racial jamás vistas. El apartheid, implementado oficialmente en 1948, dividía a la sociedad sudafricana en líneas raciales estrictas, relegando a la mayoría negra a la marginación económica, social y política. Los negros, indios y mestizos vivían bajo un régimen que no solo los segregaba físicamente, sino que les negaba derechos básicos como la educación, la propiedad de la tierra y la participación política. Este sistema fue diseñado para asegurar la supremacía blanca en todos los aspectos de la vida sudafricana, y bajo este escenario, Mandela comenzó a forjar su papel como uno de los principales líderes de la resistencia. Desde sus primeros años en Johannesburgo, Mandela se vio profundamente afectado por las injusticias que observaba diariamente. La discriminación no era un concepto abstracto, sino una realidad palpable que determinaba el destino de millones de personas. En las calles de los municipios negros, las condiciones de vida eran espantosas: pobreza extrema, viviendas precarias y falta de acceso a servicios esenciales. Mientras tanto, las áreas blancas prosperaban, construidas sobre las espaldas de los trabajadores negros explotados. Mandela sabía que, si algo iba a cambiar, se necesitaba más que quejas, se necesitaba acción. En este contexto, Mandela intensificó su compromiso con el Congreso Nacional Africano ANC, una organización que, aunque fundada mucho antes, se estaba transformando en el núcleo de la resistencia negra contra el apartheid. Originalmente, el ANC había defendido métodos pacíficos y legales para exigir derechos, buscando reformas dentro del marco del sistema. Sin embargo, a medida que las leyes del apartheid se volvían cada vez más opresivas, muchos, incluida Mandela, comenzaron a darse cuenta de que el cambio no vendría sin una lucha activa. A mediados de siglo, el ANC, bajo el liderazgo emergente de jóvenes activistas como Mandela, adoptó una postura más militante. La adopción de la Carta de la Libertad en 1955 fue un hito importante, un documento que esbozaba una visión para una Sudáfrica democrática y no racial. La Carta exigía igualdad de derechos para todas las razas y proponía una redistribución justa de la tierra y la riqueza del país, lo que resultaba una amenaza directa para el gobierno blanco. Aunque la Carta de la Libertad fue rechazada por el régimen como subversiva, galvanizó al movimiento y atrajo una mayor participación de todos los sectores oprimidos de la sociedad sudafricana. Mandela, junto con otros líderes como Oliver Tambo y Walter Sisulu, comenzó a organizar protestas masivas, huelgas y boicots en un intento por desafiar pacíficamente el apartheid. Una de las acciones más significativas fue la campaña de desafío de 1952, que alentó a los negros a desobedecer las leyes segregacionistas de forma no violenta. Miles de personas participaron, ocupando espacios públicos reservados para blancos, cruzando áreas prohibidas y negándose a portar los infames pases que restringían su movimiento.
Este fue un momento crucial en la historia de la resistencia sudafricana, ya que demostró tanto la creciente unidad del pueblo oprimido como la voluntad del gobierno de utilizar la fuerza para mantener el control. A pesar de la violencia y la represión que siguió a estas protestas, Mandela no se dejó intimidar. Al contrario, comprendió que el movimiento necesitaba evolucionar para hacer frente a la brutalidad del régimen. Para Mandela, la no violencia era un principio noble, pero también era pragmático. Si el gobierno no cedía, la resistencia tendría que tomar nuevas formas. Así, con el tiempo, el ANC comenzó a considerar la lucha armada como un último recurso para acabar con el apartheid. El arresto de Mandela, en 1956, junto con otros líderes del ANC, marcó un punto de inflexión en su lucha. Acusados de traición, enfrentaron un largo juicio que, aunque finalmente resultó en su absolución, mantuvo a Mandela y otros fuera del escenario activo de la resistencia durante varios años. Sin embargo, el juicio también brindó a Mandela una plataforma para articular sus creencias y su visión de una Sudáfrica libre e igualitaria. Durante este tiempo, su discurso y su ideología evolucionaron, alejándose de una mera oposición al apartheid y adoptando una visión más amplia de la justicia social y económica para todos los sudafricanos. El cambio más drástico en la estrategia de la ANC llegó en 1961, cuando se fundó la rama armada del movimiento, conocida como Umkhonto weSizwe, la Lanza de la Nación, con Mandela a la cabeza. Aunque algunos argumentaban que la lucha armada traería aún más represión, Mandela creía que, ante la negativa del gobierno a negociar, no quedaba otra opción. Umkhonto weSizwe comenzó a realizar sabotajes estratégicos, atacando infraestructuras clave del gobierno sin dañar a civiles, en un intento de paralizar el sistema del apartheid. Mandela, que había sido un defensor de la no violencia, ahora lideraba una resistencia armada, convencido de que solo un enfoque multifacético podría liberar a su pueblo. El riesgo que asumió Mandela fue inmenso. Sabía que sus acciones lo convertirían en el blanco principal del régimen. Después de pasar un tiempo en la clandestinidad y realizar viajes por África y Europa en busca de apoyo internacional, fue arrestado en 1962. Este arresto culminaría en el famoso juicio de Rivonia, donde Mandela y otros líderes de la ANC fueron acusados de sabotaje y conspiración para derrocar al gobierno. Durante este juicio, Mandela pronunció uno de los discursos más icónicos de la historia moderna, en el que defendió su lucha y declaró que estaba dispuesto a morir por sus ideales de una Sudáfrica libre y democrática. El juicio de Rivonia llevó a Mandela a ser condenado a cadena perpetua. Aunque su encarcelamiento fue un duro golpe para el movimiento, su figura no desapareció de la lucha. En cambio, Mandela se convirtió en un símbolo viviente de resistencia, no solo en Sudáfrica, sino en todo el mundo. Desde su celda en Robben Island, Mandela inspiró a generaciones de sudafricanos a continuar la lucha. Su nombre resonaba en cada rincón del país, a medida que la resistencia se intensificaba, tanto dentro como fuera de las fronteras de Sudáfrica. El camino de la resistencia no fue lineal. Fue una lucha constante, una batalla de voluntades entre un régimen implacable y un pueblo decidido a ser libre. Mandela entendió que la resistencia no era simplemente un acto de confrontación, sino un compromiso de por vida con la justicia. Para él, la libertad no se trataba solo de la eliminación del apartheid, sino de la creación de un país donde todos los sudafricanos pudieran vivir con dignidad, independientemente de su raza. Este capítulo en la vida de Mandela fue uno de sacrificio, estrategia y fe en la justicia. A lo largo de su vida, Mandela demostró que la resistencia no es solo un acto de desafío,
sino una expresión profunda de amor por la humanidad. Su lucha contra el apartheid fue una batalla por el alma de Sudáfrica, y aunque enfrentó derrotas y traiciones, nunca perdió de vista su objetivo final, una Sudáfrica libre, igualitaria y en paz. Capítulo 3. Prisionero, pero nunca derrotado. Los años en Robben Island. Nelson Mandela fue condenado a cadena perpetua en 1964 y enviado a la notoria prisión de Robben Island, una isla situada a unos kilómetros de la costa de Ciudad del Cabo, que servía como el principal centro de detención para presos políticos y criminales de Sudáfrica. Robben Island no era solo una prisión física. Representaba el lugar donde el régimen del apartheid buscaba silenciar y quebrantar el espíritu de quienes desafiaban su opresión. Aislada y controlada con brutalidad, la isla era un símbolo del intento del gobierno de aplastar cualquier resistencia, y el encarcelamiento de Mandela fue visto como una victoria por los defensores del apartheid. Pero lo que no previeron fue que, aunque su cuerpo estaba encarcelado, su espíritu se fortalecería, y desde ese lugar de reclusión emergería una figura aún más poderosa y legendaria. Desde el momento en que Mandela llegó a Robben Island, las condiciones a las que fue sometido eran diseñadas para humillarlo y despojarlo de cualquier sensación de dignidad. Fue asignado a trabajos forzados, cavando y picando piedra en una cantera de cal, bajo el implacable sol sudafricano. Los prisioneros eran tratados con absoluta dureza, mal alimentados, vigilados de cerca y sometidos a restricciones extremas en cuanto a comunicación con el exterior. Para Mandela, el propósito del gobierno era claro: desmoralizar a los líderes de la resistencia, debilitarlos física y psicológicamente hasta que su lucha pareciera inútil. Pero Mandela, lejos de sucumbir a esta brutalidad, vio en su encarcelamiento una nueva etapa de la lucha. En lugar de ceder al desaliento, decidió transformar Robben Island en un campo de batalla ideológico, un lugar donde la resistencia continuaría, incluso en las peores circunstancias. Entendió que el régimen del apartheid podía controlar su entorno físico, pero no su mente, ni la de sus compañeros prisioneros. Así, Mandela comenzó a forjar una estrategia que no solo mantendría viva la moral de los presos, sino que también los prepararía para el futuro. Una de las herramientas más poderosas que Mandela empleó fue la educación. Junto a otros líderes encarcelados, convirtió la prisión en una especie de universidad, donde se discutían temas políticos, se compartían conocimientos y se fortalecía la conciencia de los derechos y la justicia. Mandela enseñaba historia y derecho a sus compañeros, alentándolos a ampliar su comprensión del sistema que los había oprimido y a desarrollar las habilidades que necesitarían para liderar un día una Sudáfrica libre. Este compromiso con la educación no solo ayudó a resistir la desmoralización, sino que también construyó una comunidad de resistencia dentro de las paredes de la prisión. Mandela también se distinguió por su postura firme frente a los intentos del gobierno de ofrecerle libertad condicional a cambio de renunciar a sus ideales. En varias ocasiones, el régimen le ofreció la oportunidad de ser liberado si abandonaba la lucha armada o aceptaba el exilio. Pero Mandela rechazó todas las ofertas. Para él, la libertad no era solo la ausencia de cadenas físicas. Era la liberación de todos los sudafricanos del yugo del apartheid. Mandela no podía concebir la idea de su libertad mientras su pueblo permaneciera esclavizado por un sistema opresivo. Su negativa rotunda a ceder ante las presiones del gobierno no solo mantuvo su integridad, sino que lo consolidó como un símbolo de principios inquebrantables. A pesar de estar aislado, Mandela seguía ejerciendo una influencia notable fuera de los muros de la prisión. Aunque las visitas de su familia y amigos eran extremadamente limitadas,
su esposa Winnie Mandela desempeñó un papel crucial en mantener viva su imagen y su mensaje de lucha. Winnie, que enfrentaba la represión del gobierno y constantes arrestos, continuó la lucha en su nombre, manteniendo la llama de su resistencia viva en las calles de Sudáfrica. Mandela, consciente del peligro al que se enfrentaban sus seres queridos, les escribía cartas en las que expresaba tanto su dolor por la separación como su esperanza de que la justicia prevalecería. Estas cartas, aunque censuradas por las autoridades, proporcionaban una ventana a la mente de Mandela y mostraban que, a pesar del aislamiento, su lucha estaba lejos de terminar. La resistencia en Robben Island también se manifestó en pequeñas acciones cotidianas. Los prisioneros, bajo el liderazgo de Mandela, lucharon constantemente por mejoras en sus condiciones. Exigían mejor comida, acceso a libros y visitas más frecuentes. Aunque las autoridades carcelarias intentaban aplastar cualquier acto de desafío, Mandela y los demás prisioneros nunca dejaron de insistir en sus derechos. A lo largo de los años, estas pequeñas victorias en condiciones inhumanas representaban algo más grande, una prueba de que el régimen del apartheid no podía controlar completamente a aquellos que se negaban a ser doblegados. A lo largo de su encarcelamiento, Mandela mantuvo una disciplina personal rigurosa. A pesar de la dureza de las condiciones, se levantaba temprano todos los días para realizar ejercicios físicos en su pequeña celda, un recordatorio de que, aunque su cuerpo estaba limitado, su mente y su espíritu permanecían libres. Además de su enfoque en la educación y la preparación política, Mandela trabajó en su propio desarrollo personal, leyendo vorazmente y reflexionando profundamente sobre la naturaleza de la opresión y la libertad. Estas reflexiones, muchas de las cuales compartió en sus cartas y escritos desde la prisión, revelan a un hombre que, lejos de ser derrotado, estaba preparándose para el futuro que él sabía que llegaría. El impacto de los años en Robben Island no solo fue sentido por Mandela y sus compañeros, sino también por la comunidad internacional. Con el tiempo, la lucha de los prisioneros políticos en Sudáfrica capturó la atención de delegación, mundo. Líderes, activistas y ciudadanos de todo el planeta comenzaron a exigir la liberación de Mandela y el fin del apartheid. Las campañas de sanciones internacionales y boicots contra el régimen sudafricano fueron, en parte, impulsadas por la creciente notoriedad de Mandela como símbolo de resistencia pacífica e inquebrantable. Mandela, desde su celda, se convirtió en un ícono global, su nombre sinónimo de la lucha por la libertad y la justicia. Lo que las autoridades del apartheid no pudieron prever fue que, al encarcelar a Mandela, lo estaban transformando en un mártir viviente. Desde su reclusión, su figura creció en estatura e influencia, no solo en Sudáfrica, sino en todo el mundo. Aunque estaba físicamente separado de su pueblo, la causa de Mandela se entrelazó irrevocablemente con la lucha internacional contra el racismo y la opresión. Robben Island fue un campo de batalla silencioso, donde Mandela no solo resistió, sino que también se fortaleció. Los años de aislamiento, trabajo forzado y humillación solo sirvieron para afinar su visión de una Sudáfrica libre, donde negros, blancos y personas de todas las razas pudieran coexistir en paz e igualdad. Desde esa pequeña celda, Mandela no solo sobrevivió, sino que emergió como el líder inquebrantable que el mundo necesitaba. Su encarcelamiento, lejos de sofocar su lucha, la amplificó, y cuando finalmente fue liberado, el hombre que salió de Robben Island era más fuerte, más sabio y más decidido que nunca a liberar a su pueblo de las cadenas del apartheid. Así, los años en Robben Island, en lugar de destruir a Mandela, lo transformaron en el símbolo viviente de la resistencia que el mundo conoce hoy.
su capacidad para encontrar esperanza en la oscuridad, para liderar a pesar de las circunstancias, y para mantener su fe en una causa mayor, demuestra que, aunque fue prisionero, nunca fue derrotado. Esta etapa de su vida es un testimonio no solo de su fortaleza personal, sino también de la resistencia de aquellos que, contra todo pronóstico, luchan por la libertad y la justicia, sin importar el costo. Capítulo 4. Desde la cárcel al liderazgo, el renacer de una nación. La liberación de Nelson Mandela de la prisión el 11 de febrero de 1990 fue uno de los momentos más memorables y cargados de simbolismo en la historia moderna. Tras pasar 27 años encarcelado, Mandela salió no solo como un hombre libre, sino como el rostro de una nueva Sudáfrica en gestación. Este capítulo en su vida no solo marcó su regreso a la vida pública, sino también el inicio de una transformación profunda en el país que había estado al borde del colapso debido a las tensiones raciales, la violencia y la injusticia estructural. El mundo observaba expectante cómo Mandela, un prisionero político, asumía el papel de líder visionario en un tiempo de incertidumbre y esperanza. Mandela había pasado casi 3 décadas tras las rejas, pero su capacidad para liderar y su visión para una Sudáfrica unida no habían menguado. De hecho, su largo encarcelamiento lo había dotado de una comprensión más profunda de la naturaleza del conflicto en su país y del tipo de liderazgo que se necesitaría para lograr una paz duradera. Desde su celda, había seguido el desarrollo de la lucha contra el apartheid y, aunque la situación política se había vuelto extremadamente volátil, Mandela entendió que la clave para el futuro no era la venganza, sino la reconciliación. Este concepto sería el eje central de su liderazgo en los años venideros. Al salir de la cárcel, Mandela fue recibido por multitudes de personas que lo consideraban no solo como un líder, sino como una figura casi mítica, el hombre que, a pesar de la opresión, se mantuvo fiel a sus principios de justicia, igualdad y unidad. Sin embargo, lejos de sumirse en la celebración de su liberación, Mandela sabía que los desafíos apenas comenzaban. Sudáfrica estaba sumida en un caos político y social, con enfrentamientos violentos entre facciones rivales, la represión del gobierno y una economía debilitada por las sanciones internacionales y las políticas del apartheid. Uno de los primeros retos que Mandela enfrentó fue mantener la cohesión dentro del Congreso Nacional Africano ANC y otras organizaciones anti-apartheid, muchas de las cuales estaban profundamente divididas sobre la estrategia a seguir. Algunos abogaban por un enfoque más agresivo y confrontacional, mientras que otros querían seguir el camino de las negociaciones. Mandela, con su visión clara de una Sudáfrica no racial, entendió que el país no podía sobrevivir a una guerra civil prolongada y que el futuro solo podría construirse a través del diálogo. Este enfoque lo puso en el difícil papel de mediar entre facciones radicales dentro del movimiento y, al mismo tiempo, sentarse a negociar con el mismo gobierno que lo había encarcelado durante tantos años. El proceso de negociaciones con el gobierno de apartheid, encabezado por el presidente F.W. de Klerk, fue arduo y frágil. Mandela comprendió que la transición a una Sudáfrica democrática requería tanto compromisos como una voluntad firme para no ceder en los principios fundamentales de justicia e igualdad. A lo largo de las negociaciones, Mandela mostró una habilidad única para mantener el equilibrio entre la firmeza y la flexibilidad. Por un lado, exigió la eliminación completa del apartheid y la creación de un sistema democrático en el que todos los sudafricanos, independientemente de su raza, tuvieran el derecho a votar y participar en la vida política. Por otro lado, también reconoció la necesidad de garantizar una transición pacífica,
evitando una revuelta violenta que podría haber devastado aún más al país. El liderazgo de Mandela durante estas negociaciones fue un testimonio de su capacidad para unir a personas de diferentes trasfondos y creencias. No solo se ganó el respeto de su propio pueblo, sino también de los miembros del gobierno blanco y la comunidad internacional. A través de su disposición a comprometerse sin perder de vista sus principios, Mandela demostró que la paz y la reconciliación no eran solo ideales abstractos, sino metas alcanzables. En lugar de buscar revancha por los años de encarcelamiento y la opresión sufrida por su pueblo, Mandela abogó por el perdón y el entendimiento mutuo, una postura que sorprendió a muchos de sus contemporáneos, pero que resultó crucial para evitar una guerra civil en Sudáfrica. Uno de los momentos clave de este proceso de transición fue la decisión de Mandela de involucrar a los sudafricanos blancos en la creación de la nueva nación. Entendía que, aunque la mayoría negra había sido oprimida, Sudáfrica no podía prosperar si no incluía a todos sus habitantes en la construcción de un futuro compartido. Fue un acto de sabiduría política y de profundo pragmatismo. Mandela reconoció que la exclusión de los blancos habría perpetuado la división y la desconfianza, mientras que la inclusión brindaba una oportunidad para sanar las heridas de la nación y crear una base más sólida para el progreso. En 1994, después de años de negociaciones, Sudáfrica celebró sus primeras elecciones democráticas multirraciales. El mundo observó con asombro cómo, tras décadas de opresión, millones de sudafricanos acudían a las urnas para elegir a su primer presidente democrático. No fue una sorpresa cuando Mandela fue elegido como presidente, pero el peso simbólico de su ascenso al poder no podía subestimarse. La imagen de Mandela votando por primera vez, después de años de lucha, resonó en todo el planeta, como un testimonio del poder de la resistencia pacífica y de la capacidad humana para superar incluso las circunstancias más desafiantes. Como presidente, Mandela enfrentó la ardua tarea de construir un país devastado por años de segregación y violencia. La reconciliación nacional fue su prioridad, y para ello impulsó una de las iniciativas más emblemáticas de su presidencia, la Comisión de la Verdad y Reconciliación. Esta comisión fue diseñada para abordar los crímenes cometidos durante los años del apartheid, tanto por el gobierno como por los movimientos de resistencia. Bajo el liderazgo del arzobispo Desmond Tutu, la comisión buscaba la verdad sobre los abusos cometidos, pero con un enfoque en la curación y el perdón en lugar de la retribución. Aunque el proceso fue doloroso y, a menudo, controvertido, representó un enfoque innovador y humanitario para enfrentar las heridas del pasado sin perpetuar el ciclo de violencia. Mandela también sabía que la reconciliación no sería suficiente si no se abordaban las profundas desigualdades económicas y sociales que el apartheid había dejado. La mayoría negra seguía viviendo en la pobreza, sin acceso a una educación adecuada ni a oportunidades laborales. La infraestructura del país necesitaba una reforma urgente, y el sistema de salud y educación debía ser reconstruido prácticamente desde cero. Aunque Mandela no pudo resolver todos estos problemas durante su presidencia, estableció las bases para un futuro más inclusivo, donde el progreso social y económico era posible para todos. Uno de los aspectos más notables de Mandela como líder fue su humildad y su capacidad para entender el poder del simbolismo en la política. Un ejemplo icónico de esto fue su gesto durante la Copa Mundial de Rugby de 1995, celebrada en Sudáfrica. El rugby, un deporte dominado por los sudafricanos blancos, había sido un símbolo de división durante el apartheid. Pero Mandela, en un movimiento magistral, se puso la camiseta de los Springboks, el equipo nacional de rugby, y los alentó a la victoria.
Este gesto no solo unió a una nación en ese momento, sino que envió un poderoso mensaje de unidad y reconciliación. Mandela comprendía que para construir una Sudáfrica verdaderamente nueva, era necesario superar los símbolos de división y transformar esos mismos símbolos en herramientas de unidad. Aunque Mandela solo sirvió un mandato como presidente, su impacto en Sudáfrica y en el mundo fue profundo y duradero. Decidió no buscar la reelección, una decisión que sorprendió a muchos, pero que reflejaba su creencia en la construcción de instituciones democráticas fuertes, no en la perpetuación del poder personal. Al retirarse de la política activa, Mandela demostró que su lucha no era por el poder, sino por la justicia y la paz para todos los sudafricanos. A lo largo de su vida, Mandela había sido un símbolo de resistencia y esperanza, pero su liderazgo durante la transición a una democracia multirracial consolidó su legado como uno de los líderes más grandes de la historia moderna. Su capacidad para guiar a una nación desde la oscuridad del apartheid hacia la luz de la reconciliación y la democracia no solo transformó a Sudáfrica, sino que también inspiró a millones de personas en todo el mundo a creer en el poder de la paz, la justicia y el perdón. El renacer de una nación bajo el liderazgo de Mandela no fue un proceso fácil ni inmediato, pero fue un testimonio de su visión inquebrantable de una Sudáfrica unida, libre de odio y división. Mandela había pasado de ser prisionero político a líder de una nueva nación, demostrando que, con perseverancia, compasión y sabiduría, incluso los obstáculos más grandes pueden superarse y un país puede renacer de las cenizas de su pasado más oscuro. Capítulo 5. La paz triunfa, la transformación de Sudáfrica y el legado de Mandela. Nelson Mandela, al ascender a la presidencia de Sudáfrica en 1994, se enfrentó a una nación profundamente fracturada, marcada por décadas de segregación, racismo, violencia y desigualdad. La victoria de la ANC en las primeras elecciones democráticas fue un hito histórico, pero el verdadero desafío apenas comenzaba: unir a un país roto, sanar sus heridas y construir un futuro de paz y prosperidad para todos sus habitantes. Mandela, consciente de que la presidencia no era el fin de su lucha, sino el comienzo de una nueva era para Sudáfrica, asumió la enorme tarea de guiar al país hacia una reconciliación duradera, sin dejar de lado las promesas de justicia social y transformación. La paz que Mandela buscaba no era simplemente la ausencia de conflicto. Era una paz integral, basada en la justicia, el reconocimiento del dolor y la construcción de un país en el que todos los sudafricanos, sin importar su raza o condición, tuvieran las mismas oportunidades para prosperar. Este enfoque profundo y matizado de la paz fue una de las claves del éxito de Mandela como líder, permitiendo una transición pacífica en un país que muchos creían destinado a la violencia continua. Una de las primeras y más audaces iniciativas de Mandela para cimentar la paz fue la creación de la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR), un proceso que buscaba confrontar los crímenes del pasado sin recurrir a la venganza o la retribución. La CVR permitió que tanto víctimas como perpetradores del apartheid testificaran sobre las atrocidades cometidas durante los años oscuros del régimen. Bajo la dirección del arzobispo Desmond Tutu, la comisión no solo reveló la brutalidad del sistema del apartheid, sino también la complejidad de la reconciliación. Mandela sabía que no podía haber una paz verdadera sin enfrentarse a la verdad. Aunque el proceso de la CVR fue doloroso para muchos, también ofreció una vía para la sanación. Los perpetradores de abusos podían recibir amnistía si confesaban sus crímenes, y las víctimas podían compartir sus historias, obteniendo un reconocimiento oficial de su sufrimiento. Este enfoque, radical para su época,
marcó un nuevo camino para las naciones que intentaban salir de largos periodos de conflicto y opresión. En lugar de perpetuar el ciclo de odio y violencia, Sudáfrica, bajo el liderazgo de Mandela, optó por la verdad, la transparencia y el perdón como medios para alcanzar la paz. El legado de la CBR no fue perfecto, y muchas heridas no se cerraron completamente. Hubo críticas sobre la falta de justicia retributiva y las limitaciones en las compensaciones a las víctimas. Sin embargo, lo que Mandela logró con la comisión fue crear un espacio para que Sudáfrica enfrentara su pasado sin quedar atrapada en él. Permitió que las personas vieran más allá de las divisiones raciales que habían dominado su vida cotidiana y comenzó a construir un sentido de humanidad compartida. Mandela también comprendió que la paz en Sudáfrica no sería sostenible si no se abordaban las profundas desigualdades económicas que el apartheid había dejado. Aunque su enfoque inicial fue mantener la estabilidad política y social, con el tiempo comenzó a implementar políticas destinadas a mejorar la calidad de vida de los sectores más pobres de la población. Los programas de redistribución de tierras, acceso a la vivienda y la educación, y la promoción de la igualdad de oportunidades fueron piedras angulares de su gobierno. Mandela sabía que, sin un cambio estructural en la distribución de los recursos, la paz sería frágil y temporal. Sin embargo, el desafío de transformar la economía de Sudáfrica fue inmenso. El país heredó una economía distorsionada por décadas de segregación, en la que los blancos controlaban la mayoría de los recursos y la riqueza, mientras que la mayoría negra permanecía atrapada en la pobreza. Mandela, aunque comprometido con la redistribución, también tuvo que equilibrar las expectativas de los sudafricanos negros con la necesidad de mantener la confianza de los inversores y evitar una fuga masiva de capital. Esta tarea fue delicada y, en ocasiones, criticada por algunos sectores de la población que esperaban una transformación económica más rápida y radical. A pesar de estas dificultades, Mandela se mantuvo fiel a su visión de un país en el que todas las razas pudieran convivir en paz y prosperidad. En lugar de tomar medidas que podrían haber provocado un colapso económico, optó por un enfoque gradual y conciliador, entendiendo que la estabilidad a largo plazo era esencial para el éxito de Sudáfrica. Su capacidad para navegar estos desafíos complejos sin perder de vista sus principios fue una de las marcas distintivas de su liderazgo. Uno de los momentos más simbólicos de esta transformación fue la participación de Mandela en la Copa Mundial de Rugby de 1995. El rugby, que había sido un símbolo de la supremacía blanca en Sudáfrica, se convirtió, bajo la hábil maniobra política de Mandela, en un símbolo de unidad nacional. Mandela, al aparecer en la final con la camiseta de los Springboks, el equipo nacional de rugby de Sudáfrica, envió un mensaje poderoso: el pasado, aunque doloroso, no podía seguir dividiendo al país. Este gesto, aparentemente pequeño, tuvo un impacto monumental en la construcción de la identidad nacional sudafricana. Por primera vez en mucho tiempo, sudafricanos de todas las razas se unieron para celebrar una victoria compartida, no solo en el campo de juego, sino en el campo de la reconciliación. Mandela también comprendió que la paz no podía ser simplemente una cuestión interna. Sudáfrica debía convertirse en un actor responsable en el escenario internacional. Durante su presidencia, buscó reparar las relaciones con otros países, especialmente aquellos que habían condenado el apartheid y apoyado el movimiento de liberación. Sudáfrica, que había sido un paria internacional durante décadas, comenzó a desempeñar un papel más prominente en la diplomacia global bajo el liderazgo de Mandela. Su capacidad para proyectar una imagen de paz y reconciliación no solo benefició a Sudáfrica en términos de política exterior,
sino que también fortaleció su estatus como líder moral en la lucha por la justicia y la igualdad a nivel mundial. A pesar de todos estos avances, Mandela también fue consciente de que la paz no es un estado fijo, sino un proceso continuo que requiere esfuerzo, vigilancia y adaptabilidad. Si bien Sudáfrica había logrado evitar una guerra civil y había comenzado el arduo trabajo de construir una sociedad más justa, el país seguía enfrentándose a desafíos importantes. La violencia en los municipios, las tensiones étnicas y las desigualdades económicas persistentes eran recordatorios constantes de que la paz no era definitiva. Mandela, al retirarse de la política activa en 1999, dejó a Sudáfrica con una base sólida, pero también con la conciencia de que el trabajo hacia una paz duradera estaba lejos de completarse. El legado de Mandela no reside solo en las leyes que promulgó o en las políticas que implementó, sino en la forma en que transformó el concepto de liderazgo. Su capacidad para liderar con compasión, perdón y humildad cambió la forma en que el mundo veía a los líderes políticos. Mandela no solo era un político, era un símbolo viviente de esperanza y resistencia. Incluso después de su retiro, continuó siendo una voz poderosa a favor de los derechos humanos, la justicia social y la paz, tanto en Sudáfrica como en el escenario mundial. Uno de los legados más duraderos de Mandela es su enfoque en la reconciliación. En un mundo donde los conflictos étnicos, raciales y políticos siguen siendo desenfrenados, la historia de cómo Mandela guió a Sudáfrica desde el borde de la guerra civil hasta convertirse en una democracia multirracial sirve como un faro de esperanza. Su enfoque no fue ignorar las injusticias del pasado, sino enfrentarlas con honestidad y buscar formas de sanar. En un momento en que muchos líderes optan por la división y la confrontación, Mandela mostró que el verdadero poder reside en la unidad y en la capacidad de encontrar humanidad en los demás, incluso en aquellos que alguna vez fueron tus enemigos. La transformación de Sudáfrica bajo el liderazgo de Mandela fue una de las hazañas más extraordinarias del siglo XX. Aunque la paz no fue fácil de alcanzar, ni está garantizada a perpetuidad, Mandela dejó un legado de principios inquebrantables y un camino hacia la paz que otras naciones han intentado emular. Su capacidad para transformar el odio en perdón, la división en unidad, y la opresión en libertad ha dejado una marca indeleble no solo en Sudáfrica, sino en el mundo entero. Mandela nos enseñó que la paz verdadera no se logra mediante la fuerza o la imposición, sino mediante la comprensión, el diálogo y la reconciliación. En un mundo lleno de conflictos y divisiones, el legado de Mandela sigue siendo un recordatorio de que la paz triunfa cuando las personas eligen la justicia, la compasión y el perdón sobre la venganza y la violencia. Este legado, más que cualquier monumento o título, es la verdadera victoria de Mandela, haber demostrado al mundo que, contra todo pronóstico, la paz puede prevalecer. La vida de Nelson Mandela es una de esas raras historias que trascienden las barreras del tiempo, el espacio y la cultura. Su impacto no se limita a los cambios que trajo a Sudáfrica. Su ejemplo resuena en cada rincón del mundo donde la gente lucha por la justicia, la igualdad y la dignidad humana. Desde las calles de Soweto hasta las plazas de Europa y América, su nombre se ha convertido en sinónimo de resistencia pacífica, reconciliación y la indomable capacidad del ser humano para transformar el dolor en esperanza. A lo largo de este libro, hemos recorrido su extraordinaria travesía, desde los humildes comienzos en una aldea rural, pasando por los horrores del apartheid, hasta su encarcelamiento en Robben Island, y, finalmente, su ascenso como el primer presidente democráticamente electo de una Sudáfrica libre. Pero la historia de Nelson Mandela no termina con su presidencia ni con su retiro de la vida política. De hecho,
Su verdadero legado vive en cada uno de nosotros, en cada comunidad que sigue su ejemplo de diálogo, en cada país que busca la paz y la justicia a través de la reconciliación y no de la venganza. Mandela comprendió que su misión no era solo liberar a los oprimidos, sino también a los opresores, aquellos atrapados en un sistema de odio que deshumanizaba a ambos lados. En un mundo tan dividido por el racismo, el extremismo y el miedo al otro, su capacidad para encontrar humanidad en todos, sin importar su papel en el conflicto, sigue siendo una lección profunda y necesaria. No obstante, como él mismo advertía, la lucha por la libertad nunca termina realmente. Mandela nos enseñó que la construcción de una sociedad justa y equitativa es un trabajo constante, que requiere no solo valentía, sino también paciencia, humildad y una visión compartida del futuro. Su vida fue un recordatorio de que el verdadero liderazgo no consiste en el poder, sino en la capacidad de servir a los demás, de sacrificar el ego en favor de una causa mayor. Después de su presidencia, Mandela continuó trabajando incansablemente por las causas que siempre le apasionaron: la lucha contra el VIH-Sida, la defensa de los derechos humanos y el fomento de la educación para los más desfavorecidos. En cada una de estas luchas, su mensaje fue siempre el mismo: la verdadera libertad no se alcanza solo con la eliminación de las cadenas físicas, sino cuando todos los seres humanos pueden vivir con dignidad, acceso a oportunidades y en paz. El legado de Nelson Mandela nos desafía a no ser meros espectadores de la injusticia, sino a ser participantes activos en la creación de un mundo más equitativo. Nos invita a mirar más allá de nuestras diferencias superficiales y a encontrar la conexión que compartimos como seres humanos. En un momento en que las divisiones políticas, sociales y económicas parecen más agudas que nunca, su vida es una brújula moral que nos recuerda que la paz no es un ideal inalcanzable, sino un objetivo que podemos lograr si estamos dispuestos a trabajar juntos, con respeto y empatía. Hoy, Sudáfrica sigue enfrentando desafíos, como lo hacen muchas naciones. Pero la base que Mandela ayudó a construir, una democracia multirracial y un sistema basado en los derechos humanos, permanece como testimonio de lo que puede lograrse cuando un líder antepone el bienestar de su pueblo a sus propios intereses. El viaje de Sudáfrica es un recordatorio de que el progreso nunca es lineal, pero con el legado de Mandela como guía, el camino hacia una mayor justicia y paz sigue siendo visible. Este epílogo no es solo una reflexión sobre el pasado, sino una invitación al futuro. Mandela nos dejó con la responsabilidad de continuar su obra, de ser vigilantes ante la injusticia y de buscar siempre la paz a través del diálogo y la comprensión. Su vida fue una prueba de que, contra todo pronóstico, incluso en los momentos más oscuros, la humanidad puede encontrar su camino hacia la luz. Nelson Mandela alguna vez dijo: "Soy el amo de mi destino. Soy el capitán de mi alma". En esa declaración se encapsula el espíritu de un hombre que nunca permitió que las circunstancias dictaran su identidad o su propósito. Nos deja con la convicción de que, aunque las fuerzas del odio y la opresión puedan parecer abrumadoras, cada uno de nosotros tiene el poder de ser un agente de cambio, de ser un líder en la creación de un mundo mejor. Así, mientras cerramos este libro, no cerramos la historia de Nelson Mandela. Su legado sigue vivo en cada acto de justicia, en cada gesto de reconciliación y en cada paso hacia un mundo más pacífico. Contra todo pronóstico, Mandela nos mostró que la transformación es posible y que la paz, aunque desafiante, siempre puede triunfar. Ahora es nuestra responsabilidad seguir ese camino y mantener viva su visión de un futuro donde todos podamos vivir libres, iguales y en paz.